que a veces no es como nosotros suponemos o esperamos siempre. A veces no es de una misma manera un día o de la misma el día siguiente. Simplemente cuando nos dejamos llevar y empezamos a caminar al estilo o a la manera como a Él le gusta que nosotros caminemos, a la manera como a Él le gusta que hagamos las cosas, entonces es tan diferente, todo empieza a fluir. Y la amistad con el Espíritu Santo, que es una de las personas que componen lo que nosotros teológicamente llamamos la Trinidad, las tres personas que componen a nuestro Dios omnipresente, Elohim, al Dios Altísimo, es la primera quizás con la que muchos de nosotros entablamos un contacto o una relación directa aquí en esta tierra, por cuanto Jesús había dicho que el Espíritu Santo era ese consolador que iba a ser enviado de parte del Padre para reemplazar a la persona de Jesucristo en persona. Y como reemplazo de Jesucristo, el mismo Jesús dijo que esta persona llamada, que es de quien estoy hablándoles en este momento, iba a traernos a la memoria todas las cosas que el mismo Jesús había hablado, y que todas las cosas que nosotros tuviéramos que meditar, leer la palabra, por ejemplo, o escuchar o recibir instrucción, es a través o por medio de Él. Por eso Él es tan importante, ¿me entiendes? Por eso Él es tan indispensable, ¿me entiendes? Porque Jesús no está de cuerpo presente, pero cuando Él viene y te visita, no sé si tú has tenido ya la oportunidad en tu espíritu de haber tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, en tu espíritu. En mi caso, por ejemplo, a mí se me apareció, fue en un sueño. La primera vez que tuve un encuentro con Jesucristo en persona fue en un sueño, y aunque si bien no fui capaz de mirarlo a su rostro esa primera vez, porque caí de rodillas en ese sueño, porque en el sueño uno a veces el espíritu es diferente al alma de uno, y es diferente. Ese encuentro con Jesucristo se da porque tú has tenido previamente una comunicación con Él, es a través de la persona del Espíritu Santo. Y Él de los tres, el Padre y del Hijo y el Espíritu, entre los tres, Él es el viento, Él representa el viento, su personalidad, para aquellos que creemos que son tres personas en un solo Dios, cuyo fundamento tú vas a encontrar claramente explícito en la palabra de Dios, por ejemplo en el libro de Mateo, cuando Jesús se bautizó, acerca de lo cual pues no vamos a leer en este momento ni lo vamos a exponer en la palabra. Pero miren, la personalidad de cada uno de los tres es tan diferente, siendo los tres Dios. Lo que la Biblia indica es que los tres son uno, entendiéndose que es un solo Dios, pero son tres personas con tres formas diferentes de ser, tres formas diferentes de hablar, tres formas diferentes de tratar. Y si bien es cierto, hay una jerarquía ya entre ellos en el cielo, allá en el trono, de donde provienen todas las cosas. Allá en esa jerarquía, de donde el Padre es la cabeza, el Espíritu Santo es aquel que fue derramado e enviado aquí a la tierra para que nosotros tuviéramos comunión con Él. Y a través de Él es que tú vas a tener un genuino encuentro con Jesucristo. Por tanto, si tú ya has tenido un encuentro con Cristo, ha sido real, es porque ha sido en el Espíritu, no porque te lo hayas encontrado en persona, a menos que hayas vivido un poco más de 2033 años a este momento, tal vez alrededor, cosa que tal vez yo creo que podría, en tela de juicio, ¿no? Sería un poco difícil. Entonces, esto tiene que ver con el tema, y tiene que ver al tema porque es tan especial la presencia de Dios cuando desciende y cuando se mueve acá. ¿No lo notaste? Unos días se mueven de una manera, otros días se mueven de otra. ¿No lo notaste? ¿Sí? ¿Estás aquí? Voy a repetir las palabras que dice por ahí un predicador. Yuhu. Uy, mire, no sé la profundidad. No, yo no sé la profundidad que hay en ese término. Sí, eso significa tantas cosas y al mismo tiempo no significa nada. ¿No te has dado cuenta? No hay un predicador, son varios los que dicen ¡Yuhu! Jesús decía, Él decía, el que tiene oídos para oír. Bien, quiero hoy compartirles, o no yo realmente, más bien el mismo Señor, compartirles algo acerca del Espíritu Santo el día de hoy, ¿vale? Yo entiendo que los que estamos aquí, muchos somos muy entendidos a las cosas de la palabra de Dios, otros quizás no tanto, somos un poco más principiantes, pero por la misericordia y la gloria del Señor, que el Señor quiere compartirnos el día de hoy a todos nosotros, comenzando por mi propia vida, pues creo que es algo bastante sencillo de comprender y de entender y de hablar, ¿vale? Ya con este preámbulo
quiero dejarte hoy este pensamiento: no contristes nunca al Espíritu Santo. Bueno, hay error. Yo he cometido el error, uno como no solamente como ser humano, como siervo de Dios, también como ministro de la alabanza, y no solo yo, muchos, de contristar el fluir y interrumpir el fluir de la presencia de Dios por ejemplo, desconcentrarme por estar mirando o hablando con alguien con quien en ese momento no tengo que estar hablando, o por atender una llamada de alguien que en ese momento no me tenía por qué estar llamando. Por esa razón es tan bueno poner esto como en silencio o apagarlo, este tipo de cosas que hace 20 años no se decían. Hace 20 años tocaba decir cosas como por favor no se salgan o cosas así. Pero hoy en día toca decir, hace 20 años decían por favor apague su Viper. Sí, los que tienen menos de 18 años no tienen ni idea de qué estaré hablando, ¿no? Los que me escuchan, o alguna poca idea. Bien, vamos al libro de Primero de Reyes. ¿Están listos? Bueno, por favor, quiero volverles a pedir que abran sus Biblias. Los que no tienen Biblias, la aplicación es gratuita para su celular, y los que no, aquí hay unas Biblias para prestar, ya están prestadas todas, ¿cierto? Bien. Primero de Reyes. Ay, aleluya. Los que se fueron a pasear no saben de lo que se perdieron, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Están aquí, iglesia? Bueno, conecte sus sentidos ahora sí con el Espíritu, ¿vale? Capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19. Acá dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Repito, Primero de Reyes, capítulo 19. Y no les dije el verso porque estoy leyendo todo el capítulo, ¿vale? Del 1. Voy a repetir nuevamente para que me sigan, por favor, muy atentos todos. ¿Listo? Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. El antecedente de esta historia que estamos empezando a leer está relacionado con un profeta que se llama el profeta Elías, un hombre que tuvo el privilegio y al mismo tiempo la difícil tarea de quedar como último profeta delante de Dios en una nación llamada Israel. Un hombre el cual había sido escogido por Dios para una misión muy difícil, que era denunciar, que era hablar cosas muy, muy fuertes, y sobre todo luchar y pelear contra un culto que se estaba levantando en la nación y que desde entonces hasta el día de hoy no ha sido extinto por completo, y quizás no lo sea hasta el día en que vuelva el Señor Jesucristo, que era el culto a Acera y el culto a Baal. Culto que en ese entonces promovía una mujer sacerdotisa de esos demonios llamada Jezabel, y que a través del reinado de su esposo gobernaba ella misma una nación. Y un solo hombre se había enfrentado a tal mujer, y ese nombre de aquel hombre era Elías. Un solo hombre en contra de toda una nación y los más de 400 profetas que aquella mujer había levantado y había constituido a través de su esposo, que detrás de ellos venía el respaldo, o estaban también respaldados por todo el poder de las tinieblas que se movía desde entonces hasta aún hoy detrás de los demonios de Acera y de Baal, los cultos que se hacían en ese entonces. Este profeta él había sobrevivido a un asesinato o a una masacre de profetas de Dios, porque todo aquel que se levantaba a hablar la palabra que era correcta delante de Dios, o se paraba a hablar en contra del culto de Baal y de Acera, venía siendo asesinado. Entonces quedaba solo Elías, y Elías, entonces, justo antes de esta historia que acabamos de leer, que acabamos de empezar a leer, ora a Dios, bueno, justo antes no, unos varios versículos atrás, ora a Dios y reta a toda la nación
a que hagan un altar a ver si los dioses de ellos responden, o si el Dios de Dios es el Señor de los ejércitos, Jehová, cuyo su nombre es Jehová, responde. Porque decían, vamos a hacer un reto, el que responda, ese es Dios. Si es Baal, que responda Baal, pero si es Jehová, responda Jehová. El Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Porque a Baal se le tenía por el Dios del fuego, el Dios del agua, el Dios de la lluvia, el Dios de todo. De hecho, Baal significaba el Señor. Para ellos eso significaba la etimología o la epistemología de ese nombre. Entonces, levantan los altares y delante de todo el pueblo como testigo, de toda la nación o de las multitudes que habían ahí, pasaron todo un día los profetas y los sacerdotes de Baal y de Acera cantando y alabando al Dios de ellos, a ver si el Dios de ellos respondía por medio de fuego. Para que se demostrara que Baal era Dios, cantaron y gritaron y se desgastaron y hicieron bulla y hicieron ruido y brincaron, y cuando llegó la tarde, Baal nada que aparecía por ningún lado. Y yo ciertamente les digo que Baal, a pesar de ser un ser creado, porque estamos hablando de un demonio que está detrás de él, de un ser espiritual que estaba detrás de él, que era el que los respaldaba y los apoyaba, tenía ciertamente ciertas, y aún el día de hoy, ciertos poderes, ciertas capacidades para hacer ciertos milagros. Porque aquí sobre la faz de la tierra los únicos milagros que se ven no son los que hace el Señor Dios Todopoderoso. Hay otras cosas que se manejan bajo el poder de las tinieblas. Pero ese día el Señor Dios Todopoderoso escuchó la oración de su siervo y de su profeta Elías. Cuando Elías le dijo, Señor, responde, responde. Un pedacito, una parte de la oración de Elías fue eso: Señor, responde, le dijo. No me dejes avergonzado. En otras palabras, Señor, demuestra que sea notorio hoy que yo soy tu siervo, Señor, no ellos, que yo soy tu siervo. Señor, muestra que sea hoy manifiesto que tú eres Dios, Señor Jehová, y no Baal. Manifiéstate. Entonces, como que el Señor, yo presumo, detuvo las manos y agarró y le puso grilletes a las manos de Baal para que Baal no pudiera responder los gritos y los cantos que estaban haciendo aquellos hombres ese día. Y cuando cayó el día, terminó el día, entonces Elías ora y cae fuego del cielo a un altar que incluso habían puesto agua. Alrededor del altar le habían echado agua, entre otras cosas, pienso yo, para evitar que se creyera que de pronto este hombre estaba haciendo trampa, porque cayó fuego del cielo mismo y consumió el altar y consumió la ofrenda que se había colocado ahí. Y lo interesante de esto y lo lindo de esta historia es lo que viene justo después, cuando el pueblo de Israel, todos a una sola voz, empiezan a gritar. Y yo ahora me empiezo a imaginar que primero empezaron unos y luego se le empezaron a unir los otros, y luego los otros. Así como cuando en el Transmilenio empieza una persona a gritar manden buses, y luego 3 empiezan a gritar manden buses, y luego una multitud manden buses. Así yo creo que ese día ellos empezaron a gritar otra cosa. Empezaron a decir, Dios mío, Jehová es Dios, Jehová es el Señor. Y luego yo me imagino que luego se empezaron a unir otros, Jehová es el Señor. Y luego yo creo que se oyó como la voz de un gran ejército, todos a una voz gritando, Jehová es el Señor. Entonces cayó fuego, después de esto que cayó fuego del cielo y que el pueblo de Dios empezó a reconocer quién era verdaderamente el Señor. ¿Sabe qué le pasó a los profetas que estaban ahí, que adoraban y que exaltaban a Baal y a Acera, cierto? ¿No saben? Pues para los que no han escuchado la historia, los pasaron por el matadero, para el papacho. Sí, hubo derramamiento de sangre ese día, fueron exterminados. Qué palabra tan dura para un contexto como el día de hoy. Lo que pasa es que Jesús explicó, ya muchos siglos después, quizás muchos años después de esta historia, que nuestro verdadero enemigo no era de carne, ni de hueso, ni corría sangre por sus venas. Nuestro verdadero enemigo, que siempre había estado ahí, incluso en aquel entonces, era el enemigo espiritual que operaba en esas personas. Y que hoy, al día de hoy, nosotros como Iglesia de Jesucristo tenemos una misión diferente a la de matar o asesinar personas. Eso no es una cosa que esté delegada de parte, una misión delegada de parte de Dios para estos tiempos. Eso ya acabó, el derramamiento de sangre en el sentido literal. Nuestro verdadero enemigo es un enemigo espiritual, y por eso Jesús dijo, ahora nuestras armas ya no son armas carnales, sino poderosas en Dios. No lo dijo Jesús, lo dijo el apóstol.
Pero aquí estamos uniendo de todo lo que habla la palabra. Nuestras armas ahora son espirituales porque tu enemigo es un enemigo espiritual. No es un enemigo de carne ni sangre. Y les cuento una cosa, ese enemigo sigue ahí. Ahí está todavía. Y si bien es cierto que Cristo venció en la cruz, como dice aquella canción que nunca volvimos a cantar, y el enemigo ha sido derrotado, el hecho es que no ha sido todavía ejecutada su condena, todavía está libre, no ha sido capturado legalmente, lo cual va a ocurrir es al final de los tiempos y echado en el lago de fuego y azufre. Eso no ha ocurrido todavía, él sigue ahí, y la disputa entre él y los ejércitos de los cielos es por nuestras almas. Tal enemigo, que la gente le llama el diablo, Satanás, simplemente no es un ser solamente, son muchos, son legiones, son millones quizás. Que la Biblia, el número, cuando se estudia la palabra de Dios, si bien no se dice el número exacto, sí se dice que hay una proporción de 2:1 respecto al número de ángeles del cielo y el número de seres de esa naturaleza. Y el número de ángeles del cielo está en una proporción de 2:1 con respecto al número de esos seres de las tinieblas. Entonces este hombre, después de ser usado por Dios para semejante victoria tan impresionante, en donde quedó el nombre de Dios en alto por fin y se restableció el culto al Señor Dios Todopoderoso por fin, le restaba solamente un enemigo a derrotar a nivel humano, y se llamaba Jezabel. Y Jezabel entonces hace algo tan curioso, y es que se sienta y habla y da orden de que se le escriba una carta al profeta Elías, y manda a escribirle una carta a Elías, en donde en esa carta le pone expresamente una sentencia de muerte. Le dice: tú vas a morir como murieron mis profetas, porque yo aquí todavía soy la que manda. Y bien sabía el profeta Elías que él no podía con esa mujer. Él sabía que él no podía con Jezabel. Si acaso con Acab de pronto algo, y eso que era el rey, pero la que mandaba se llamaba Jezabel en aquel entonces. Y entonces ya le manda la carta a este hombre y le dice: te vas a morir, te voy a acabar. ¿Cómo un ser humano se puede sentir? Un ser humano de carne y hueso, común y silvestre como cualquiera de nosotros, cuando le llega una carta a sus manos a través de un emisario en donde dicen: viven los dioses que te voy a acabar. Por más siervo o mujer de Dios que sea, este hombre se sintió mal y sintió temor. Y yo les quiero compartir algo, hermanos, de parte del Señor. Si tú no lo habías entendido, entiende hoy esto. Los hombres y las grandes mujeres de Dios que han pisado sobre la tierra, desde Moisés, desde Abraham hasta el mismo Juan el Bautista, han sido seres humanos de carne y de hueso. El mismo Jesucristo era 100% hombre en cuanto a todo lo que hizo. Lo hizo como hombre. Su naturaleza divina se vino a manifestar después de que su cuerpo se transformó nuevamente en un ser glorioso. Y por ende todos los milagros que hizo Jesús, Él mismo explicó: ustedes también son capaces de hacerlos. La diferencia es que Él no pecó. Ahora bien, como seres humanos, ustedes, hermanos, son personas, son criaturas y son hijos de Dios. Como seres humanos, son simplemente unas personas comunes y corrientes, personas simplemente ordinarias, pero que el día de hoy están haciendo algo absolutamente extraordinario, ¿me entiendes? Esa es una de las formas de ver la diferencia entre lo que es alguien que hace algo para Dios y alguien que no hace nada para Dios. Las dos son personas comunes y corrientes, son igual de normales, igual de defectos, igual llenas de debilidades, igual que también pueden sentir temores porque tienen carne, igual pueden sentir miedo, igual incluso pueden tener dificultades con su propio carácter de pronto, igual se equivocan, igual la embarran, igual tropiezan, igual sienten deseos de dejar todo tirado y echarse para atrás. Igual, la diferencia está en que simplemente que hacen algo, aquellos que le sirven a Dios hacen algo extraordinario. Y a veces uno lee esta historia de Elías y uno lo ve como la persona más, en ese momento, más tremenda que había en Israel. Pero entre Elías y tú, tal vez la diferencia no es tanta, ¿sabes? Tal vez no es tanta.
en lo que tú puedes llegar a ser en el Señor Jesucristo no es tanta, ¿sabes? Porque Elías sintió miedo igual que tú has sentido miedo. Y a Elías lo amenazaron, igual que de pronto también como a ti te pueden llegar a amenazar. Elías tenía defectos igual que tú tenías defectos. Pero Elías tomó la decisión, ¿me entiendes?, de hacer algo extraordinario. Ahora permítame, sigamos con la historia para entrar en materia, o entrar en el centro del tema más bien, ¿sí? El versículo 3, Elías envió un mensajero, dice ahí, ¿no? En el versículo 2. En el versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morir. Dijo 2 puntos: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora, aquí lo que quiero, o lo que el Señor, no solo yo, quiere mostrarte de este pedacito de la historia, es que este hombre, miren, cuando ustedes vean historias en el Antiguo Testamento de hombres, de mujeres, o gente que le sucedían cosas, ello tiene una implicación profética, ¿vale? Esto no es una historia solamente por contarla. Lo que está escrito en la palabra de Dios, ella misma se autodefine como la palabra profética más segura. Y ese término significa, entre otras cosas, que hay una implicación profética entre lo que le pasó a Elías y lo que nos puede pasar a nosotros en nuestras vidas. Esa palabra no está ahí porque sí. Si tú lees cómo Jesús interpretaba el Antiguo Testamento, como en el libro, por ejemplo, de Mateo, dice frases tales como, por ejemplo, para que se cumpliese lo que estaba escrito por el profeta en el Salmo tal. Es porque esas historias tenían una implicación profética para este tiempo. Esas historias tenían un significado profético, no están escritas así porque sí. Entonces entiende que lo que le estaba pasando a este hombre tiene que ver contigo. Este hombre estaba pasando en ese momento quizás por el que podríamos llamar el peor día de su vida. Usted, hermano, que está aquí escuchándome, eche cabeza en este momento. ¿Cuál ha sido el peor día de su vida? ¿Cuál ha sido el peor día de su año que terminó? Quizás fueron momentos cuando usted estaba pequeño, si es lo más probable. Si no, fueron momentos cuando usted ya estaba grande. Quizás el peor día de su vida estuvo relacionado con momentos en los cuales usted estaba al lado de personas que usted amaba mucho. Quizás el peor momento que usted haya tenido en su vida está relacionado con momentos en los cuales usted estaba al lado de pronto de algún familiar. Quizás era alguno de sus padres. Quizás los peores momentos de su vida tuvieron que ver con algún accidente, o quizás tuvieron que ver con algo fortuito, pero quizás de pronto también tuvieron que ver más bien con algo que las personas le hicieron a usted. Pero quiero decirte hoy algo de parte del Señor, iglesia. El peor momento de tu vida ha de convertirse a la postre, en la lógica y en el razonamiento de las cosas de Dios, en algo que va a ser lo mejor para ti. Él tiene el poder de cambiar todo lo que haya sido lo peor que te haya sucedido en tu vida y tornarlo en lo mejor que te haya llegado a suceder en tu vida. Por tanto, hermano, hermana, tú que me escuchas, levántate y no te lamentes, porque viene para ti algún día, si eres fiel a tu Señor y si caminas conforme a su voluntad y su palabra, viene el día en que Él va a tornar tu mal en bien. Amén. Y va a convertir aquello que te sucedió en una bandera y te va a levantar y te va a retribuir y te va a restituir, porque Amén. Dios es justo, porque Dios es bueno. Él quiere que tú te levantes. Él quiere hacer de ti, mi iglesia amada, mi amado Jesús, perdón que digo mi iglesia, es que se me escapa lo profético. Quiere hacer de ti una iglesia grande,
Y no estoy hablando, Señor, me dice, no estoy hablándote solamente del número, estoy hablando de la grandeza espiritual. Esta es una nación, estamos en un país en donde los profetas de Jehová están empezando a escasear. Y el Señor está esperando que esos Elías que quedaron, que permanecieron como remanente hasta el último momento, se levanten. Viene entonces este día, y allá estaba Elías, escuchando esas noticias, y escapó y caminó, ahí dice 40 días. El número 40 tiene un significado bíblico, aunque a veces que está por ahí como inmerso en muchas historias, ustedes van a ver que el 40, como los días o como los años, se asocia mucho a ciclos de tiempo o a procesos de aprendizaje sobre todo, o procesos de pruebas. El número 40 está asociado a los ayunos, a los desiertos también, a pasar momentos difíciles, tal como tú, mi hermana o mi hermano, de pronto probablemente ya has pasado. Pero has de saber que siempre detrás de todo desierto, para el que persevera, detrás de todo desierto siempre hay un Jordán, y detrás de ese Jordán siempre va a haber una tierra prometida. Amén. Así que no te canses, ¿vale? No desmayes. Viene aquí Elías y entonces dice en el verso 9, y allí se metió en una cueva. Finalmente terminó triste en una cueva. Elías no estaba contento, Elías estaba triste, Elías se sentía miedo, Elías se sentía inseguro, y se metió en una cueva en donde pasó la noche. Y dice el verso 9 que vino a él la palabra de Jehová. Fíjate que aquí vino a él la palabra de Jehová. ¿Elías qué era? ¿Ustedes saben qué era él? Un profeta, listo. De pronto la pregunta era un poco ambigua, pero bien la captaron todos. Como profeta a él venía la palabra de Jehová. Y sepan ustedes, mis hermanos, los que me escuchen, que no es lo mismo ser un profeta de ministerio, como de ministerio profético, a ser simplemente una persona a quien Dios le habla, que eso ya se le llama, le habla para dar palabra a otros, a lo cual se le llama un don profético. Y si bien las dos cosas pueden estar juntas en una misma persona, son diferentes, pero eso no es el tema de hoy, explicar la diferencia. Pero un ministerio profético tiene que ver mucho más con denunciar cosas, denunciar, hablar y pararse ante gente importante o reyes quizás, ante naciones enteras, y denunciar de parte de Dios y emitir palabras que eventualmente se van a cumplir. Un don profético tiene más que ver con esto que acabamos de leer, que viene de vez en cuando la palabra de Dios para que le hable a alguien directamente, generalmente para confirmar cosas que ya estaban escritas en esta palabra. Porque si bien es cierto, la palabra profética más segura que tenemos es esta Biblia, la Biblia sin el Espíritu Santo deja de ser una palabra profética solamente y se convierte simplemente en letra. Ahora, Elías entonces llega y se encuentra finalmente y le viene palabra escondido en una cueva, evitando ser asesinado. Le viene palabra de Jehová a él. Es algo que él en ese momento quizás no se estaba proponiendo, no estaba buscando que Dios le hablara. Pero dice, el Señor le dice allá al final del verso 9, oye, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo acá, mijito? ¿Estás asustado? ¿Por qué estás acá escondido en esta cuevita? Al final del verso 9. Y el verso 10 dice, le respondió Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo he quedado yo, y me buscan también para quitarme la vida. Mira que Elías tenía algo, aquí apartándome un poquitico del centro de lo que el Señor nos quiere decir. Mira que él tenía algo muy especial, muy especial. Él tenía una cosa que él mismo define acá como un vivo celo. ¿Si lo leíste? ¿Si te diste cuenta? ¿Te fijaste? Él le responde al Señor y le dice que ha tenido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los demás han dejado las cosas de Dios a un lado. Los demás han dejado al Señor en un segundo o en un tercer plano y han empezado a adorar a otros dioses, tales como el dinero, tales como la fama, tales como el reconocimiento de los hombres. Y se han claudicado, se han desviado. Y él dice, he sentido un celo por el Señor. Entonces el Señor le responde acá. Además lee en el versículo 11. Él le dijo,
sal fuera. ¿Qué le dijo? Sal fuera. Y ponte en el monte. Ahorita lo leímos. ¿En qué monte estaba él parado? El monte Horeb, el mismo lugar en donde el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, llegó a rendirle culto al Señor. Y el Señor se le apareció allá en ese monte Horeb a Moisés con truenos y con relámpagos, y el pueblo sintió temor y miedo porque temblaba, decía ahí, en esa historia, en la de Moisés estoy aclarando, temblaba, sentía miedo, se sentía terror. Y ellos caían de rodillas viendo los truenos que provenían de la presencia de Jehová. Y era tan fuerte la presencia de Dios, y a tal punto la fuerza de la presencia de Dios en ese momento, que si uno se acercaba demasiado podía caer muerto a la montaña. Era tal la presencia de Dios. Ese era el monte Horeb, el mismo monte en donde otro tiempo atrás el siervo Abraham se había encontrado con el Señor, y el Señor le había hablado y le había dicho: Abraham, dame tu hijo. ¿Se acuerdan de esa otra historia? Sí. Ahora bien, llega a ese lugar, a esa cadena de montañas, Elías. Y entonces el Señor le hizo: oye, ponte de pie, sal fuera de la cueva. Sal fuera, ponte de pie. He aquí, dice delante de Jehová, he aquí Jehová que pasaba. ¿Jehová qué cosa? Pasaba. ¿Jehová qué cosa? Pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes. ¿Vino qué? Un grande y qué? Poderoso viento que rompía los montes. Es aquí, en esta parte de la historia, en donde entra el meollo del asunto: el Espíritu Santo. Porque Elías tenía miedo, Elías estuvo asustado, Elías pasó por momentos de dificultad, pero era necesario que pasara por ese poquitico de prueba, así sea por un poquito de tiempo, porque el mismo Elías había estado orando por lluvia, o había estado anhelando más bien el momento, yo supongo, por el cual orar por lluvia. Y la lluvia tiene un significado aquí espiritual, y es el Espíritu Santo. Ustedes saben por qué nosotros hemos orado aquí en esta casa por largos años, ¿cierto? Por la lluvia tardía. Ahora vamos a explicar un poquito esto que tiene que ver, porque en esto está metido el Espíritu Santo. Ahorita temprano orábamos. Yo sé que muchos sí se dieron cuenta, para que el Espíritu Santo viniera y otra vez fluyera acá. Y hay momentos que viene acá y se manifiesta como si fuera como un río, como agua. Y esto no es una locura solamente, aunque si fuera una locura, igual la Biblia define muchas cosas como locura, pero en un buen sentido de la palabra locura. Pero la presencia de Dios aquí estaba como agua, si se fijaron algunos, como agua, como si fuera como un río, otras veces como lluvia. La presencia de Dios, cuando llega como agua, cuando llega como lluvia, otras veces llega como viento, como que soplara, pero sopla de una manera como con fuerza. ¿No se fijan o no? En medio de la adoración no siempre sopla de la misma manera, pero hay veces que es necesario que sople primero con fuerza, con poder, con potencia. Por ahí era por donde el Señor, les quiero contar, nos había metido algunos a orar en medio de la intercesión, para que el Señor hiciera esto con esta congregación y con sus vidas. Lo que le pasa a la congregación de alguna manera u otra, bien sea para bien o para mal, aunque más para bien ciertamente, va a afectar de una manera u otra tu vida personal, tu vida familiar y tu vida laboral. ¿Escuchaste? Lo que pasa con la congregación en donde tú estés sembrado o sembrada, mi hermana, mi hermano, de alguna manera u otra va a influir en cómo sea tu vida personal, tu vida laboral, tu vida familiar, tu vida íntima. Tu intimidad con Dios también. Pero hay cosas en el mundo espiritual que Dios mueve a nivel congregacional. ¿Sí sabías eso, no? Sí. Me demoro mucho explicando el por qué, porque ciertamente te estoy hablando de cosas que he vivido en mi experiencia, pero que están aquí en la palabra de Dios escritas. Si tienes dudas, mira el Salmo 133, que habla cómo Dios bendice a los hermanos que se reúnen. Ahí lo dice el Salmo 133. Dios envía ciertas bendiciones a los hermanos cuando se reúnen. Entonces, mira, la cita más importante, hablando de todo un poquito, que tú puedas llegar a tener en tus semanas cuando tú te reúnes con tus hermanos, bien sea entre semana o bien sea el domingo. Pero me permito, acá me doy un pequeño permiso con algo de temor a equivocarme, a afirmar que la reunión del domingo tiene una prevalencia un poco mayor que las de otras que hacemos.
el culto del domingo. El día domingo tiene un significado espiritual especial y lindo. No menospreciando obviamente de ninguna manera las reuniones que se hacen entre semana, que siempre de todas maneras tienen un peso y una importancia fundamental y tremenda. Pero cuando vengas a tu culto el domingo, cuando vengas a tu culto el viernes o el martes, según sea el caso, ven con la conciencia en tu cabeza, no solo en tu alma ni en tu espíritu, de que estás viniendo a cumplir la cita más importante que tienes que cumplir en tu semana. No es la cita que cumples con tu jefe en tu trabajo, ni es la cita que cumples de pronto en tu casa con alguien, con un familiar o con un amigo el domingo después del culto. La cita más importante que tú tienes en cada semana es la que tienes con tu Señor en este lugar, y solamente superada por aquella que tienes con tu Señor en tu lugar secreto. ¿Me escuchaste, iglesia? Amén. Y cuando tú le das esa importancia, eso pasa de aquí de la cabeza y se empieza a convertir en detalles. Y el Espíritu Santo es una persona detallista que ve los detalles. Y también te lo puedo decir sin ningún vestigio de duda, que el Señor Jesús también es detallista. Y Él ve cuando tú eres detallista con Él. Y cuando tú le das a las cosas el peso y el valor, que a través de tales detalles, créeme que Él lo ve. Ahí está escrito en la palabra de Dios. Por eso no es coincidencia. Y en esto sí, obviamente, esta palabra yo no calo. Hay pastores que se visten con la mejor ropa que tienen para irse a predicar, pese a que a veces van a predicar en el último barrio de Simón Bolívar, del sector de Simón Bolívar, en el último rincón, pero se ponen lo mejor que tienen, porque este es un ejercicio de fe, no un ejercicio intelectual. Y cuando tú te mueves por fe y caminas por fe, entonces estás moviéndote en las normas y en las reglas del mundo espiritual. Si tú quieres que tu Señor, que el Espíritu Santo se sienta cómodo contigo, sé detallista con Él. ¿Escuchaste, hermanos? Sea detallista con Él. Y ser detallista con Él no tiene que ver con el tema de las chocolatinas o del tema de las flores. ¿Sí? O sea, Él es espíritu, ¿sí? Él no es carne para que coma chocolate, aunque de pronto con las flores no lo sé. Pero Él es espíritu, entonces tienes que ser detallista con tus cosas, con todo. ¿Vale? Da lo mejor, venga a su culto cuando vuelvas. Esta palabra quiero hacer énfasis para aquellos que nos escuchan allá en la televisión, para aquellos que son quizás que están acá, que son muy nuevos. Venga a su culto y venga como si viniera al mejor lugar sobre la tierra, ¿vale? A la mejor cita que usted tiene sobre la tierra, y hágalo con todo el cariño y el amor del mundo. Y usted va a ver cómo su relación con el Espíritu Santo se va a ver positivamente afectada por eso. ¿Escuchaste? ¿Sí es el consejo? Vale. Entonces el profeta Elías, estábamos hablando de él acá, el Señor se le apareció finalmente y le habló, y luego dijo que saliera hacia afuera de la cueva. Y después de todo esto que él padeció y toda esta dificultad que él sufrió, después de haber pasado el peor día de su vida, entonces llegó el momento, ahí sí, después del peor día de su vida, el Señor le dijo: párate y sal de la cueva. Y cuando salió de la cueva, ahí estaba pasando el Señor, su encuentro con Dios. Estamos hablando de un hombre que hablaba de palabras de parte de Dios. Estamos hablando de un hombre que profetizaba de parte de Jehová. Estamos hablando de un hombre que había hecho a través de sus palabras, el mismo Dios había enviado fuego del cielo. Pero su encuentro verdadero con el Señor Dios Todopoderoso vino a darse justo después del peor día de su vida. Fue cuando finalmente él se encontró con el Señor vivo, con el Dios vivo, el que la Biblia le llama el Dios viviente. Se encontró con él. Y mira que dice que Jehová pasaba, pero dice que venía un viento. ¿Qué? ¿Cómo era el viento que decía ahí? Si, a ver si lo leen. ¿Cómo eran las características de ese viento del versículo? Era poderoso, rompía los montes, quebraba las peñas, dice, delante de Jehová. Pero hay un pero. ¿Pero qué? Jehová No estaba en el viento. Y así ha sido el viento que ha soplado algunas veces acá, como por ejemplo el día de hoy. Sopla la presencia de Dios y se mueven las montañas. Amén. Nosotros estamos hechos de tierra y somos polvo de la tierra, y eso tiene un significado, es profético también con nosotros. Se conmueven las cosas, salen fuera los demonios, empiezan a verse milagros, quizás tal vez no tantos,
Y es muy difícil que se muevan milagros cuando no hay enfermos, ¿no lo han pensado? Eso es muy difícil. Es muy complicado cuando todos estamos sanitos, que haya milagros. Pero milagros, hablo de sanidades. Es muy difícil que hayan otro tipo de milagros, por ejemplo, cuando no hay fe. Sí hay necesidades, pero no hay fe. Pero necesidades sí hay. Así sean pequeñas, pero sí las hay. Una de las cosas que el apóstol Pablo decía mucho, yo sí lo quiero repetir otro día, hermanos, a ver si de pronto de esta idea salimos todos contagiados. El apóstol Pablo decía, miren, yo no vine a ustedes aquí con palabras de hombres. Él decía, y se lo dijo creo que a los corintios, yo no vine a ustedes con elocuencia de palabras aquí, ni a hablarles con elocuencia de palabras de hombres, ni con cosas de esas, no vine solo con eso. Yo vine a ustedes, decía el apóstol Pablo, con demostraciones del poder de Dios y con demostraciones del Espíritu Santo, decía él, para que vuestra fe no esté fundada en palabras de hombres solamente, sino en el poder de Dios, decía él. Y eso es lo que pasa. No sé cuántos de ustedes se hayan convertido y estemos realmente, no los conozco a todos, al Evangelio de Jesucristo propiamente dicho. Pero cuando yo tomé mi decisión de creer en aquel Dios omnipresente, omnipotente, fue porque yo pude ver que el poder de Dios era real, que el Dios al cual nosotros honramos esta mañana aquí es un Dios que está vivo. Yo pude ver cosas que Él hizo, yo pude ver la respuesta de Él a través de sus profetas. Porque a mí me pasó la de 1 Corintios capítulo 12, que es que si no creen por lo menos a las palabras que se predican, por lo menos creerán cuando venga un profeta y les hable. Esa fue la que a mí me pasó. Que llegó dice 1 Corintios capítulo 12, es un discurso acerca de la profecía y acerca de hablar en lenguas. Y llega la palabra y menciona que por lo menos los profetas que profetizan, procuren profetizar porque de pronto llega alguien que no conoce y escucha al profeta que está hablando de su propia vida y le está diciendo todo lo que le pasó y de pronto crea a través de ese hecho que existe un Dios, porque eso fue una de las cosas que a mí me pasó. Otros, en cambio, fueron convertidos a través de ver el poder de Dios, cómo sanaba un familiar o cómo sanaba su propia vida de un cáncer, por ejemplo. Otros vieron el poder de la mano de Dios para arreglar una situación familiar adversa y complicada que a los ojos de los hombres quizás lucía casi que imposible. Pero cuando está el poder de Dios detrás de tu conversión va a estar fundamentada en lo que la Biblia le llama la fe. El poder de Dios, el Evangelio mismo, que Él se autodefine como poder de Dios, que acompañaba a Elías aún incluso antes de este encuentro que tuvo con el Señor, el poder de Dios. ¿Y qué es lo que se supone que debe acompañar a la iglesia de Jesucristo? ¿Me escuchas? ¿Me escuchaste? Por eso el Señor te está diciendo hoy, mi hermano que me escuchas, sal de la cueva. Amén. Y levántate y ponte en tus pies. Porque el poder de Dios está para toda aquella persona ordinaria que esté dispuesta a hacer algo extraordinario. Porque no necesitas ser alguien extraordinario, necesitas ser alguien simplemente que tiene fe. Yo alguna vez les quiero compartir aquí algo superamente íntimo de mi vida. Hace muchos años tuve un sueño. Estábamos en aquella congregación de la cual nosotros salimos antes de estar en esta, y me iban a pedir el encargo de que me encargara de orar por un grupo de personas, pues para orar por ellas. Era un encargo que pues luce sencillo con las palabras que estoy usando en este momento, pero un encargo bastante complicado. Un grupo de 10 personas pues para orar por ellas. Y era bastante difícil, de hecho era bastante complicado para mí en ese momento. Yo era, de hecho en esa congregación, puedo decirlo con mucha certeza, ciertamente era tal vez el más pequeño, el más inmaduro. De pronto era el que más tenía dificultades en su alma. Yo era el que más rollos tenía en mi cabeza, tenía enredos de toda índole. No tenía ni la palabra de Dios ni la tenía clara. Y si me preguntan si hoy en día la tengo clara, todavía no la tengo clara, muchas cosas. Y tuve un sueño, y se los quiero compartir porque creo que esto es hasta bíblico, aunque no sé con qué manera, pero sé que lo es. Se me aparecía el Señor esta vez, en este sueño, no con su majestad, con su vestido de gloria, ni con su manto, no. Se me aparecía con un uniforme de capitán de un avión, con esas rayitas que tienen acá, ¿sí las han visto? Y en ese punto del sueño él todavía no me ha explicado que era él, porque a mí me pasa, no sé si ustedes, pero yo tengo sueños que tienen una mezcla entre cosas de mi propia cabeza y cosas del Señor. Entonces a veces se me aparece el Señor y luego salen los créditos así como una película, o suena música chistosa. Bueno, no sé, a mí me pasa eso, es la relación de cada uno con el Rey. No sé si usted se te ha aparecido el Señor en un sueño,
seguramente el trato contigo será diferente. A veces me aparecían sueños chistosos, ¿no? Y luego aparece escena número 2, y luego iba a comercial y todo el rollo. En ese punto todavía no me han dicho quién era, aunque en otros sueños me dice, en algún punto del sueño me dice, es que yo soy Jesús, yo soy tu Señor, yo soy tu Dios. Y aparecía con ese uniforme. Entonces yo estaba en el aeropuerto internacional El Dorado, en el antiguo, en el viejo, estaba con él. Y yo estaba con el mismo uniforme. Y estaba con una maletica de rodachines atrás, muy contento porque me iba a ganar una plata bien grande con el nuevo empleo en el cual me acaban de contratar. Y el empleo era de viajar, de manejar el avión, de piloto. Y la verdad, en el sueño yo era absolutamente consciente de que conocimientos de eso tengo absolutamente cero. Absolutamente cero. Entonces yo empecé a preocuparme ya cuando empecé a subir al avión, porque empezaba a pensar, Padre Santo, ¿ahora yo qué voy a hacer aquí? ¿Qué trampa fue la que hice para yo estar acá? No sé si alguna vez alguno de ustedes vio esa película que se llamaba Atrápame si puedes, con Leonardo DiCaprio, en donde el hombre se hacía pasar por un farsante y se hacía pasar por piloto de avión, y a la hora de sentarse en el avión, el hombre le daba ganas de desmayarse cuando esa vaina se despega, porque así me sentí yo. Entonces me decía, había dos sillas, una a la izquierda y una a la derecha, y me decía, oye, no quiero extenderme demasiado con mi propia historia íntima, pero ya va a acabar. Había una silla a la izquierda y una a la derecha. En la de la izquierda yo me iba a sentar, y el capitán me decía, no, tú no vas ahí, tú vas en la de la derecha. Y yo, bueno, está bien, yo me senté en la de la derecha. Y ya cuando yo vi que él se sentó a mi lado, ahí fue donde empecé a entender quién era el que estaba sentado al lado mío, que no era un piloto de un avión. Entonces yo, ¿por qué? Porque yo le pregunté, Señor, qué pena, mucho gusto, es que la verdad yo no sé nada de esto, yo no tengo ni idea. Por favor, ayúdeme, ¿me ayuda? Mientras que voy aprendiendo, yo voy mirando, usted me dice qué hacer. Entonces él me voltea y me mira con esos ojos de amor y de poder al mismo tiempo, y me dice, mijo, lo que pasa es que para eso es que yo lo quiero a usted aquí, porque usted no sabe hacer nada, así es que lo necesito, pero que obedezca. Usted todo lo que tiene que hacer es hacer todo lo que yo diga que usted haga. No toque nada si yo no digo que lo toque. Y si yo le digo que toque algo, usted solamente toca ese botón. ¿Me entendiste? Y yo, sí, Señor, ese es tu trabajo. Y yo le dije, Señor, gracias. Y luego los créditos, ya era la parte mía. ¿El significado de esto a dónde va? Mire, ¿usted quiere hacer algo en su vida importante? ¿Usted quiere ser recordado por algo? No, eso es un dicho, suena bastante banal, bastante ¿no? ¿Usted quiere ser recordado y conocido por Dios por algo? Yo le invito a que lo quiera. Yo le invito a que no se quede ahí con la vida normal, porque vidas normales en un verdadero evangelio de Jesucristo tarde o temprano ya dejan de existir. Nosotros somos gente que hace cosas extraordinarias. Aunque no parezca, de pronto desde ciertas perspectivas, lo extraordinario puede, de pronto la definición de extraordinario ser un poco difusa, de pronto la definición de extraordinariedad que tiene Dios acerca de lo que quiere hacer contigo no concuerde con la que tengan los hombres, eso es otro rollo. Pero lo que Dios te quiere decir este día, mi hermano, mi hermana que me estés escuchando, es si Él te llamó, o si no sabes si Él te ha llamado, no importa, o si no te ha llamado a nada, tampoco importa, pero lo que tú hagas para el Señor, cuando te pongas a hacerlo, sea usted como el copiloto de ese avión, no el piloto. El copiloto que no sabe nada, que falsificó el título para sentarse ahí, así como en la película. Y siéntese ahí, y solamente espera que el Señor le diga, haga esto, y usted lo hace. Y cuando diga no lo haga, no lo haga. ¿Sabe cuál es el problema? Hubiera sido el problema mío que yo me lo hubiera creído que sabía volar. Y yo me hubiera puesto a volar por mis propias cuentas. El avión se hubiera estrellado. Lo que tú necesitas es no saber volar, para que el que sí sabe volar tu vida, la dirija y la maneje. Ahora viene cerrando este pequeño paréntesis, que no es tan pequeño. El Señor se le aparece y quiebra las peñas con un viento fuertísimo. Pero dice, pero ahí todavía no estaba Jehová en ese viento. De pronto era el viento de hoy, no lo sabemos. De pronto era la misma presencia que fluía hoy con ímpetu y con fuerza. Si tú no has llegado a ese nivel en tu vida, hoy te tengo que decir ya más como profeta, no como predicador solamente, te las canto, que si sigues al Señor y lo obedeces, te va a tener que pasar. Si has pasado por la dificultad y por la aflicción,
Vienen los días, dice el Señor, en que vendrá sobre ti el viento, vendrá alrededor tuyo el viento fuerte que sacude y que rompe las cosas que estaban mal, Amén. que libera. Amén. Pero después de este viento dice, ahí todavía no estaba Jehová, ahí todavía no había llegado. Porque dice después en el mismo versículo 11, pero hacia el final, y tras el viento llegó un ¿qué? Un terremoto. Ya no es algo circunstancial, el terremoto aquí simboliza el movimiento de la tierra, ya representa un movimiento interno, no un movimiento externo. Si tú miras en los versículos en la palabra de Dios en donde aparece el término o el concepto de un terremoto, además de Apocalipsis que se menciona muchísimas veces los terremotos que van a haber literalmente sobre la tierra. También se habla, por ejemplo, del terremoto que ocurrió el día que el apóstol estaba encarcelado, el siervo de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y fue a Dios a través de un terremoto que rompió o destruyó las paredes del lugar en donde él estaba encerrado y lo liberó, mientras que el resto de los hermanos estaban en la casa orando y adorando al Señor y clamando al Señor para que el Señor lo sacara de la cárcel. No me acuerdo quién fue el que encarcelaron, pero los que son teólogos, ya, gracias hermanos, a Pedro. Entonces sí, era el apóstol. Después de la sacudida de las cosas que vienen alrededor, fruto de ese viento impetuoso que sopla, viene luego el terremoto, el interno. No lo vamos a leer, pero sí les quiero contar que la palabra en Mateo capítulo 7, hay una parábola, por allá es el verso 25, si mal no estoy, en donde dice la parábola, sí, la parábola de la casa sobre la roca. ¿Algunos de ustedes ya se acuerdan de qué trata la parábola de la casa sobre la roca? Dice que el hombre sabio, tanto al hombre sabio como al hombre insensato, vino lo mismo sobre ellos, vino con ímpetu, sopló con ímpetu, dice, sobre aquella casa. La casa que estaba fundamentada sobre la roca prevaleció, la que no, se destruyó, como en el cuento de los tres cerditos. La casa de paja vino el lobo, se cayó. Vino el lobo después sobre la casa que estaba hecha de... ¿qué era lo otro? No me acuerdo. Madera. Se cayó. Por eso Sarita es experta en el tema del cuento de los tres cerditos. Gracias, Sarita. Y luego la casa que estaba hecha de ladrillo, ¿qué pasó? No pasó nada. Prevaleció. Exacto. Prosperó, prevaleció, perduró. Entonces aquí viene la segunda etapa, el terremoto. Y entonces todo se sacude. Entonces, no sé qué pasó, que el problema en la iglesia, o en la propia vida de uno, el alma se alborota. Viene la sacudida. ¿No te ha pasado? ¿No te ha sucedido acaso? Ya vas a estar entrando en ese proceso del Señor. El Señor es un Dios de procesos, es un Dios de ciclos, es un Dios de tiempos y que quiere que nosotros salgamos de uno para avanzar al siguiente. Aquellos que se quedan repitiendo procesos, que también muchos de ellos seguramente ustedes también habrán conocido al igual que yo, se quedan repitiendo procesos porque nunca aprenden la lección y nunca pasan la prueba. Y vuelven y salen de un proceso para repetir el nuevo proceso nuevamente. Y siguen todavía en el alboroto del alma, y en el alboroto de que es que no me hallo, es que no me siento, es que yo no sé qué sentir, es que yo no sé. Eso representa el terremoto también. Pero dicen que ahí tampoco estaba el Señor, a pesar de que se trata de un mover del Espíritu Santo, fíjate. Es un mover del Espíritu Santo, igual que el primer viento que llegó. Pero ahí todavía no estaba el Señor. Y tenemos que clamar, hermanos, clamemos para que llegue esto a nuestras vidas como congregación, lo que viene después. Entonces, viene después de esto y dice que tras el viento, un terremoto, ya lo leí, pero Jehová no estaba. Versículo 12, ya me ubiqué. Y tras el terremoto llegó un ¿qué? Fuego. ¿Llegó un qué? Fuego. Espérate un momento, este hombre tenía un encuentro con el Señor. El Señor lo quería llevar a algo. Primero se encontró con un viento fuerte y recio. Después se encontró con un terremoto. ¿Y después se encontró con qué? El apóstol iba a decir. El bautista, Juan. ¿Cómo se llama el papá de Juan? ¿No era Zacarías tal vez? ¿De Juan el Bautista? Gracias. Se encontró en un momento de su vida hablando estas palabras y él dijo algo tan profético también. Dijo 2 puntos. Miren, yo bautizo aquí en agua. Sí, el que está delante de ustedes bautiza en agua. Y eso es bueno, el bautismo en agua. Pero el que viene detrás de mí, de cuyo calzado yo no soy digno ni siquiera de desatarlo, decía él. Él los va a bautizar a ustedes, pero no en agua, sino en ¿qué? En fuego. En Espíritu Santo
en ese viento que iba a soplar, y en fuego. Y lo que viene después del viento y del terremoto, ¿qué era? La candela, el fuego. Y yo no sé si aquí yo siempre le pido el favor, antes de empezar a hablar, antes de colocar 2 puntos a lo que voy a decir, que mis otros hermanos que son profetas, que me escuchan allá atrás de la televisión, que son los pastores de esta congregación, los que me escuchan, si llego a hablar algo errado, que por favor me ayuden, porque yo cometo errores. Mientras que sea humano tal vez lo seguiré haciendo, pero trato de aprender de ellos. Quiero decir algo, tal vez aquí con bastante temor delante del Señor, nos falta ese parte, el fuego. El viento ha estado soplando en la adoración. Hasta el terremoto quizás algunos hemos entrado, pero ¿saben qué? Siento que no hemos entrado en el Espíritu, el fuego. ¿Saben por qué ahora sí llevamos largos años orando? ¿Se acuerdan por qué? Algunos dijeron por la lluvia tardía, claro. Pero es que después tiene que venir algo que se llama el fuego. Y el fuego significa la avivamiento. Exacto, Sarita, gracias. O sea que estás totalmente atenta a lo que estamos hablando. Perfecto. Es exactamente eso. Y la característica del fuego es que tiene algo más allá que el viento que sopla, el terremoto que sacude, que libera y que limpia también. Y el viento que sana, por ejemplo, y que te toca, que te responde, por ejemplo, a través de milagros y cosas de esas. Es que el fuego ya es un nivel superior. El fuego tiene que ver con las cosas que se queman, por ejemplo. Hay una palabra acerca de eso, y no recuerdo exactamente el texto del Nuevo Testamento en donde está ubicada, en donde el apóstol Pablo explica, si mal no estoy, que es Pablo, explica que nuestras vidas son como una casa y que tiene que ser construida con materiales que sean perecederos al fuego, como el oro, como las piedras preciosas, como la plata, si mal no estoy. Pero que las personas que construyen sus vidas con materiales como la madera, el heno, la hojarasca, son vidas que tan pronto llega el fuego se consumen y se queman. Y a pesar de que esas personas puede que lleguen al cielo y se salven, perdieron la oportunidad de hacer aquello que Dios les había mandado hacer sobre la tierra. Esa palabra, obviamente la estoy explicando porque no está escrita textualmente así, literalmente. Cuando viene el fuego de Dios sobre tu vida, en otro texto dice que la fe de nosotros es puesta a prueba. Que la fe es más preciosa que el mismo oro, que cuando es sometido a fuego, lo que es la escoria o lo que es las impurezas de ese oro se queman y se consumen y queda el oro puro, el cual puede llegar a ser utilizado, por ejemplo, para forjar una espada, ¿no? Para forjar un ministerio de predicación a las naciones, un ministerio profético, un ministerio de alabanza que recorra las naciones de Latinoamérica y de Norteamérica llevando la palabra de Dios, por ejemplo. Eso tiene que ser forjado con oro, con fuego purificado por el oro. No por heno y hojarasca que con cualquier problemita, ay, yo me voy de la iglesia. No, hermanos. Oro que resista el fuego, que resista la candela. El apóstol Juan el Bautista, se me enredan los nombres, había dicho, mire, Jesús los bautiza a usted en agua, pero Jesús los bautiza a ustedes en fuego. Y no solamente la simbología de las cosas que se presentan en tu vida, en donde eres sometido o sometida a pruebas, sino el fuego literal existe. Y si no, mira y lee el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, cuando vino por primera vez el Espíritu Santo. ¿Saben cómo llegó primero? Igual que con Elías, con un estruendo. No dice terremoto ahí, pero sí hizo un viento recio, gracias, hermano. Y luego menciona que con eso mismo, al rato llegó lenguas de fuego, decía, repartidas. Yo no sé ustedes, pero miren cuántos anhelarían ver fuego en el Espíritu en medio de su culto. Yo lo digo en medio del culto porque hay posibilidad que tú tengas fuego espiritual en tu casa. Claro que sí, pero en medio del culto, ¿te imaginas eso? Miren, cuando llega el fuego, ahí sí es que no hay demonio que pueda resistir eso. Ahí sí es que no hay evangelista que tenga necesidad de salir a convencer a nadie, porque el evangelista va a salir y el mismo fuego del evangelista va a ir adelante y va a chamuscar los diablos que hay adentro de la persona que vaya a escucharlo. Y cuando llegue el evangelista van a estar los demonios así y la persona va a estar listica para recibir el evangelio y decir, uy, sí, que yo no sé, no me diga nada, no, yo quiero ir a su iglesia, ¿no? Y ahora yo les pregunto, ¿es que acaso no ha pasado? Hermano, ha pasado. Y pequeños destellos, vestigios de ese fuego han querido venir. Pero el que no está preparado, no va a estar preparado. Y lo que va a pasar, le va a pasar lo contrario a lo que dicen del carnaval de Barranquilla. El que no lo va a vivir, no
lo va a poder gozar. Es un dicho, sí, es un dicho tan secular, pero dígame si no es verdad. Son verdades espirituales expresadas en términos coloquiales, hermano. Explicar cosas espirituales nada más. Escúchame, tienes que estar preparado. Si no estás preparado, no vas a poder gozar el fuego. Y el que arde en llamas, el que arde en candela, ya es otro nivel. Entonces ahí sí, yo me atrevo a decirte, con que tenías deudas, tenías problemas familiares, tenías enfermedad, tranquilos, esas cosas el Señor se va a hacer cargo cuando llegues allá. No, ya no vas a tener la necesidad de estar, ay Señor esto, ay Señor, tranquilos. El Señor se va a hacer cargo de todo. Amén. Cuando tú te encargues de las cosas de Él, ¿me escuchaste? Y yo siento como que el Dios Todopoderoso hubiera fijado sus ojos sobre esta casa hace mucho tiempo. Y esta casa es como si de alguna manera u otra, hermanos, Dios Señor quisiera convertirla en una incubadora de grandes cosas. Hay casas que Dios mismo estableció y construyó para que las ovejitas fueran sanadas, ¿no? Hay iglesias que de pronto tienen ese enfoque, pero esta es una casa que yo siento en mi espíritu que el Señor quiso fijar sus ojos para que a través de la unción que Él va a derramar o ha estado derramando acá surjan grandes cosas, grandes llamados, ¿vale? Amén. Escúchame esto. Entonces, si tú estás sembrado acá, tú no eres solamente una ovejita de engorde. Dios te ha llamado a ser alguien. Bien, terminemos. Había sido, finalmente el versículo 12 dice que después del terremoto vino el fuego. Y dice que Jehová tampoco está en ese fuego, versículo 12 del capítulo 19. Pero que detrás del fuego, ahí sí ya vino ¿qué cosa? ¿Qué cosa vino detrás del fuego? El silbo apacible. No vino esta vez con fuerza, con terror, con movimiento. Tampoco vino con candela o algo incendio, sino que lo que ya precede o va después de la candela y del fuego es finalmente el objetivo final. El silbo apacible. Miren, para los que no han entendido cosas acerca de la alabanza, acerca de la adoración, ¿por qué a veces la alabanza y la adoración tiene esa forma? Y ustedes se preguntarán si de pronto es que uno se lo propone. No. Pero los que han estado atentos, fíjense y verán que el Espíritu Santo se ha querido mucho mover de esa manera. Primero el fuego, pero antes del fuego el agua, hasta el terremoto si es necesario, y después, eso tiene un significado espiritual. Eso no es porque sí, no es por poner un libreto en la adoración tampoco, obviamente, pero es que es la manera de ser del Espíritu Santo. Ahí fue donde este hombre tuvo su encuentro con Dios, en el silbo apacible. ¿Y qué cosa? ¿Y qué cosa? Por esa razón es que en el silbo apacible y delicado, ten cuidado de hacer cosas como que contristen al Espíritu Santo, cosas muy bruscas, cosas muy... Entonces, no, espérate que pase el silbo apacible, por favor. Y ahí empecé esta mañana diciéndoles, cuidado, no vayan a contestar el silbo apacible. Mi hermana, no, espera. Obviamente eso está bien. No, ninguno de nosotros aquí somos jueces los unos de los otros y esa labor a mí no me corresponde en este día juzgar ninguno de vosotros, hermanos. Mas si hay aquellos que de verdad les queda muy difícil llegar a las 10 de la mañana, no se van a preocupar demasiado, pero sí porque cuando lleguen no vayan a interrumpir el fluir del Espíritu Santo. Bueno, entremos con calma. Miren, hace años uno aprende mañas, uno después tiene que desaprender mañas. ¿Sí sabían? Cuando uno lleva años en el Evangelio, es una cosa harta. Uno debería ser siempre como un niño, pero uno a veces aprendía mañas y esas mañas se van pegando y eso es harto. Sobre todo canzón para el Espíritu Santo. Él es como el silbo apacible, Él es apacible, es como una paloma. Ahí estaba Jehová de Sion. Ahí estaba la voz clara y diáfana de Dios. Ahí estaba la respuesta de Dios para la vida de Elías y para la vida de nosotros. Ahí era en donde estaba en el punto en que llaman en matemáticas de inflexión. Estaba el punto en donde lo peor de tu vida se iba ahora a convertir en lo mejor de tu vida. Para ello había que recorrer un camino y había que llegar hasta ese punto. Y cuando llega el silbo apacible, es en donde dice aquí que cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva.
y he aquí vino a él una voz. Fíjate que aquí ya no dice vino a él palabra de Jehová, no. Dice que a él vino una voz. Estamos hablando hoy del mover del Espíritu Santo, ¿vale? Oye, no teníamos título para el sermón. ¿Qué tal si le ponemos el viento de Jehová? ¿Sí? He aquel aquí que vino a él una voz, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente le pregunta, oye, ¿qué haces aquí? Él respondió, he sentido nuevamente la misma conversación de hace un rato, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, solo he quedado yo, me buscan para matarme. Le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás, ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehu de Nimsi ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahora, vamos ya a lo que vino aquí después de esto. Fue que Elías terminó de cumplir su misión aquí sobre la tierra. Sobrevivió al ataque de Jezabel. La amenaza de Jezabel se volvió contra ella después de este día en el cual este hombre tuvo su encuentro con Dios. Él se encontró con Cristo, no sé si ustedes lo sabían, pero en esta historia que acabamos de leer, tuvo su encuentro con el Espíritu Santo, tuvo su encuentro con Cristo, tuvo su encuentro con el Padre. Cada uno se manifestó, el Espíritu Santo se manifiesta cuando veíamos esto del viento, esto del fuego, etc. Cuando dice que el ángel de Jehová, estábamos hablando de Cristo, no sé si ustedes lo recuerdan, pero dice, el ángel de Jehová vino a él y le trajo comida, y le trajo pan. Y finalmente en el siglo vacío le llegó la voz del Padre. Y fue este encuentro que él tuvo con el Dios, las tres personas de Dios, lo que hizo finalmente que él pudiera terminar su misión en la vida y su peor día se convirtió en su mejor día. Porque después de ahí salió con instrucción de parte de Dios acerca de qué era lo que tenía que hacer. Entró confundido a la cueva, entró angustiado, entró diciendo, pucha, ahora, Dios mío, se me escapan palabras que no son propias de un altar, inapropiadas, perdón. Dijo, Dios mío, Padre Santo, no sé qué hacer. Y entonces sale del lugar, pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor salió de aquel lugar con una respuesta, con una palabra, con una instrucción y con el poder del Espíritu Santo. Entonces este hombre, este día, después cuando tuviera la historia de él, esa Jezabel que lo estaba buscando para asesinarlo, ¿qué fue lo que le pasó? Fue asesinada y murió. Y todas las palabras que ella mandaron contra él, contra ella se devolvieron. Si tú has visto alguna vez que los hombres, aunque no son solamente los hombres, sino el enemigo, tu enemigo detrás de ellos, te envió cosas contra tu vida, contra el enemigo volverán. Y si bien nuestro verdadero enemigo no son los hombres, muchas veces incluso Dios mismo tendrá que avergonzar a los hombres que fueron en contra de ti, por cuanto eres hijo de Dios. Y hoy además te añado y te digo otra cosa, aun si tú hubieras estado en error, hubieras estado equivocada o equivocado, aún en sí mismo Dios, que es tu Padre, Él es quien te corrige y te defiende delante de aquellos hombres, aun cuando hubiera sido tu error, porque eres un Padre misericordioso y Él a ti te corrija en el secreto. Amén. Y va a avergonzar incluso a los hombres. Amén. Que se levanten en soberbia en contra de ti, solo porque tú eres hijo y eres hija de Dios. Amén. El Señor te quiere decir esto esta mañana, porque yo siento aquí en el Espíritu que está moviendo el Espíritu Santo otra vez. No sé qué está queriendo hacer en este momento. El viento representa la embestida del Espíritu Santo, ¿vale? Hay un texto finalmente que quisiera terminar. Está en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y con ello quiero que entremos a orar, ¿vale? Juan capítulo 3. Habla acerca de una historia, o no es una historia, pues Jesús habla de unas cosas espirituales aquí a Nicodemo. Y en el versículo 5, bastante conocido aquí en esta iglesia, ciertamente, que me consta, Jesús le dice a Nicodemo lo siguiente. 5 del capítulo 3 de Juan, versículo 5, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla. ¿De dónde? Y oye su sonido. ¿Oye su qué? ¿Se acuerdan que Elías finalmente escuchó el sonido? Vino un viento recio, vino un terremoto, vino el fuego, pero al final vino el sonido. El silbido ¿qué? Apacible y delicado. Aquí está Jesús diciendo como lo mismo. Mira, el viento sopla de donde quiere. O sea, el Espíritu Santo sopla de donde quiere. Me perdí. Ya. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido. ¿De dónde? ¿Sabes qué tuvo Elías después de este encuentro con el Señor? No lo sé si antes, pero sí sé que después. Que el Espíritu Santo ahora le decía, pasa acá y va acá. El Señor antes le hablaba, sí, le hablaba, pero lo que tiene el nacer del Espíritu, y nacer del Espíritu significa haber estado en el útero del Espíritu, haber estado en la matriz del Espíritu, sufriendo un proceso de transformación o de generación al interior del Espíritu Santo. El resultado de eso es necesariamente que tú sales caminando dirigido por el Espíritu. Y que tu vida empieza a parecer como ese viento que soplaba hoy acá. Y no digo soplaba, que está soplando acá. Empiezas a moverte como ese viento que está soplando. Entonces tú ya estás hoy aquí, pero mañana no sabes en dónde estás. Porque tú no estás aferrado a lo que tienes ni en dónde estás parado acá. Porque tus pies no están atados ni pegados a lo terrenal. Son como los pies de las águilas, como las garras de las águilas, que tan pronto sopla el viento, sale y vuela. Y en el momento menos esperado está arriba en una montaña, en una peña o conquistando las alturas. En otro momento está sobre una presa, en otro momento está al borde del arroyo, en otro momento otra vez está arriba en la peña. No así las otras criaturas de la naturaleza que no pueden volar, que no son como el viento. Porque el viento sopla y lo único que puede hacer con el viento es hacer así. Ay, tan rico el vientico, cómo está soplando de chévere hoy. Pero los que son del Espíritu Santo, cuando sopla el viento se mueven y vuelan. Y van hacia donde el viento los lleva y los impulsa. Esa es la característica de los que son nacidos del Espíritu. Van para donde el Espíritu les dice, no para donde sus ideas les dice, no para donde hace tiempo la sociedad les dijo que debían de ir, no para donde los esquemas o los paradigmas impuestos aún en la misma iglesia les dicen que deban ir. Que el paradigma dice, no, es que tú tienes que quedarte ahí todo el tiempo así, y resulta que el Espíritu Santo te quiere mover a hacer a danzar. No, voy más allá aún. ¿Y qué tal que el Espíritu Santo te dice, no, es que yo quiero que tú seas predicador, pero es que yo no sé hablar? Ese es el requisito para que seas predicador. Ahí te las canto. Ah, yo sí sé hablar y quiero ser predicador. Ah, bueno, genial, si sabes hablar. Olvida lo que sabes hablar. Olvida, para que puedas ser instrumento de parte del Señor. ¿Y qué tal que el Señor te quiera llamar a ti a que seas un ministro de la alabanza? Es más, ¿qué tal que el Señor te haya llamado a ser un ministro de la alabanza antes de que te mande a hablar el Evangelio? ¿Tú qué lo vas a saber? ¿No lo sabes? Es que yo no sé cantar. Hermano, bienvenido. Por fin alguien que no sabe cantar. ¡Qué bendición! Pero porque quiere aprender, me refiero. Ustedes saben que eso en las escuelas de música abunda. Los que dicen que saben tocar guitarra y no saben tocar guitarra, sino que dicen que saben. Y uno le dice, do mayor. No, pero yo sé el ritmo de salsa. No, do mayor, no saben. Así pasa a veces con las cosas de Dios, ¿sabes? Uno cree que sabe, pero cuando uno cree que sabe es cuando realmente no sabe. Pero cuando uno está preparado es cuando realmente no sabe, porque está listo es para aprender. ¿Escuchaste esto? Entonces mira, mi hermana, el Señor te dice, mi hermano, no importa que tú sientas que no estás listo. Ay, Señor, pero ¿por qué no quiero que me hable a mí, Señor? No importa que no sientas que no estás lista, ¿vale? Lo importante es que tú sepas que Él quiere que tú te metas en el cuento a aprender qué es lo que significa servirle a Él, ¿vale? Llegará el momento, llegará la hora, pero si tú tienes el llamado, sé fiel, ¿vale? Bien, sigamos. Entonces, ¿en dónde estábamos? Ah, sí, les estaba diciendo que Evangelio de Juan dice que de cierto, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El verso 8, el viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Hay otra historia para terminar, pero no la vamos a leer, solo se las quiero mencionar. En donde también hubo un soplo del Espíritu Santo, en donde también hubo un sonido, y en donde también entramos nosotros en escena. Es la historia del libro de Ezequiel, capítulo 37.
Y antes de contarles la historia de Ezequiel capítulo 37, les quiero contar un anhelo que tengo muy en mi corazón. Es un anhelo chiquito y puede que hasta parezca tonto, pero se los quiero compartir. Yo anhelo que llegue el día en el que el man de la mazamorra que pasa por allí y el de los helados que pasa por allá, tengo que decir, ay, yo quiero estar al final de ese culto, así sea solamente por vender los helados y la mazamorra a los hermanos que salen de ese culto. Yo veo esa iglesia siempre que entra gente y cada vez son más, y cada vez lo hacen con más entusiasmo y lo hacen con más cariño, que yo quiero mirar a ver qué es lo que está pasando, así sea solamente con la excusa de vender esos helados y la mazamorra. Oye, por cierto, el de los helados está demorando, mira, son las 2:15. ¿Ya pasó? Siempre pasa la misma. No, no pasa. Sí, pasó. No, ¿sí? No. Mire, yo anhelo eso, porque no es el hecho de salir de aquí a comer un helado de mazamorra, porque no es solamente eso. Aunque si alguien lo quiere, pues bienvenido sea, obviamente. Es el hecho de que algo está pasando espiritualmente, que provoque eso. A eso me refiero, ¿entiendes? A eso me refiero. Terminamos entonces con esto. No, ya, eso es todo. Ezequiel 37. Bueno, sí, la historia de Ezequiel 37 les dije que no la íbamos a abrir y la íbamos a leer. Y pues así voy a hacer, no la voy a abrir, solamente les quiero contar. Dios se le aparece al profeta Ezequiel, ¿cierto? Y le da una visión, le habla en visión, porque lo que él iba a experimentar y observar en esa visión de Ezequiel 37, cuyo título es el Valle de los Huesos Secos, era un reflejo literal pero espiritual de lo que estaba pasando con la iglesia de Jesucristo y con el pueblo de Israel en ese momento. Él veía un valle de huesos secos que estaban muertos. Algunos incluso, quería ver un video que me llamó un poquito la atención, porque algunos interpretaron esa profecía como que esa profecía aparentemente se ha cumplido de alguna manera en lo que ocurrió en el año 1940 y algo, cuando el pueblo de Israel fue establecido nuevamente con un territorio allá en Palestina. Entonces dijeron que ese era el cumplimiento de la profecía de los huesos secos de Ezequiel. Cosa que no me atrevo a negar ni a afirmar, simplemente sé que hay profecías que son de múltiples referencias. Me explico, hay profecías que se cumplen en un momento, pero luego se cumplen de otra manera en otro momento, y luego de otra manera en otro momento. El asunto es que había un ejército que estaba muerto, eran huesos y estaban sequitos. Ni siquiera había humedad, ni siquiera había llovido. No sé si ustedes han visto huesos secos, pero el otro día tuve que ver un gatico como quedó huesos secos, y pues cuando no ha llovido eso queda sequito. Y los huesos secos, o sea, ¿qué posibilidad hay de que eso vuelva a la vida? Tal vez ninguna. Pero los huesos, dice la palabra que Dios le dijo al profeta: oye, habla, emite por favor una palabra de mi parte, para que los huesos la escuchen. Y emite una palabra al espíritu de mi parte. Es chistoso, pero Dios le dice a su profeta que por favor le hable a él mismo. No sé si cabe esto un poquito en el raciocinio humano, pero comprender a Dios a veces escapa a la capacidad de raciocinio humana. Pero Dios le dice al profeta: háblame a mi espíritu, y dile a mi espíritu que sople de los 4 vientos. ¿Escuchaste esto? Entonces él dice la historia que él le habló y sopló, y dice que hubo un ruido. Qué curioso. ¿No? ¿Lo miramos o no lo miramos? No, es que no me quiero alargar. Ay, bueno, está bien, sí, Señor. Ezequiel, ¿qué? 37. Y en el versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ¿qué? Ruido. Ay, sí, Señor. Y hubo un ruido otra vez. ¿Se acuerdan de aquella historia que estábamos leyendo del viento apacible, que era precedido por un fuego, que a su vez era precedido por un terremoto, que a su vez era precedido por un viento que sacudía las montañas? Aquí también hubo un ruido, así como en Hechos capítulo 2 hubo un ruido. Profeticé, y aquí un ruido, mientras yo profetizaba, y luego hubo ¿qué? Temblor. ¿Ve qué coincidencia, no te parece? Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miré, y aquí habían tendones sobre ellos, la carne subió y la piel subió por encima de ellos, pero no había en ellos todavía ¿qué? Silbido apacible y delicado. ¿No me siguen? ¿Sí me siguen? Yo sé que no hice eso, pero ¿me siguen con la lógica de esto? Sí. Versículo 9, y me dijo: profetiza ahora al espíritu, con E minúscula, haciendo referencia al espíritu, pero de ellos. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu:
Así ha dicho Jehová el Señor. Ahora dice en E mayúscula, refiriéndose a la persona de Dios. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué cosa? Vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército, ¿qué cosa? Grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Pero ¿en dónde dice eso, Alejandro? ¿Sé qué dice Casa de Israel? Lo dice en Hebreos, lo dice en Corintios. El buen olivo de Israel somos nosotros también, la iglesia de Jesucristo. Son la iglesia de Jesucristo, dice acá. Por tanto profetiza, versículo 12, y diles. No, pero me salté uno, ¿verdad? He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. He aquí ellos dicen, el pastor se enfermó y no ha vuelto. He aquí ellos dicen, pero es que esto está chiquito. He aquí ellos dicen, pero es que estamos lejos. He aquí dicen muchas cosas, nuestros huesos se secaron. Pereció nuestra esperanza, somos todos destruidos. Pero por tanto dice aquí, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. ¿Cuántos quieren ver un milagro en su vida? Amén. Bien, pongámonos de pie. Y sabe que no retenga la alabanza. Va a alabar al Señor, como dicen los niños que suben al Transmilenio, el aplauso es para Dios. Amén. Puede ser que haya más aplausos para Dios en un Transmilenio que en la iglesia. Por favor, denle la gloria a Jesucristo.